Hola, buenas noches para todos. La red de patrimonio ambiental, turismo patrimonial y oficios patrimoniales les damos la bienvenida al programa número 131 de las Voces del Patrimonio. SUTE, un tesoro de belleza sin igual. Hoy nos va a acompañar la expositora Tatiana Niebles, que es la directora de Turismo y Cultura de la Gobernación. Doña Tatiana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme, de verdad, a Claudia, a Liliana, a Gustavo, a Karen, a Luisa, a todos los que tienen a bien invitarme acá a este magnífico espacio para hacerles una muestra de lo que es nuestro gran departamento, porque por eso es nuestro tesoro de belleza sin igual. Entonces, bueno. Como tienen ustedes ante su, digamos, ante la evidencia de una mujer que primero que todo quiere mucho su departamento. Mi nombre es Tatiana Niebles, soy la jefe de Turismo y Cultura del departamento de Sucre. En este momento nosotros estamos buscando, digamos, dimensionar y apropiarnos mucho de nuestra riqueza natural y cultural, y este espacio realmente gestionado por la doctora Karen ha sido muy importante para nosotros, y por eso quiero contarles un poquito de lo que es Sucre. Sucre es un departamento que hace parte de la región Caribe, que está ubicado en la parte norte, obviamente, de nuestra región, pero además de eso es un departamento que tiene unas condiciones muy favorables. Entonces, podemos decirlo así como en palabras sencillas, Sucre es como si fuese un Colombia pequeño, porque en nuestro departamento tenemos 5 grandes subregiones. La subregión Golfo de Morrosquillo, que son nuestras playas, nuestras costas; la subregión Montes de María, que es todo lo que tiene que ver con la cultura campesina, todo lo que es la parte de la despensa agrícola del departamento. Está la subregión Sabana, que es la subregión más cultural, en donde se encuentra todo el patrimonio cultural del departamento, las festividades, las artesanías, la gastronomía, todo lo que es nuestro legado patrimonial se encuentra concentrado en la Sabana. Y está la ecorregión San Jorge y Mojana, que conforman una sola ecorregión, pero hay 2 subregiones, la subregión San Jorge y la subregión Mojana, que es nuestro legado más importante de la cultura anfibia. Nos recuerda todo el tiempo la Mojana, que está bañada por 2 ríos, el río Cauca y el río San Jorge. Nos hace recordar a nuestra media luna, nuestra Mesopotamia, nuestra área de fertilidad, y tiene unos ecosistemas de ciénegas totalmente, digamos, coherente con su desarrollo. Pero más allá de eso, pues también tiene una magia, que es la magia zenú, es legendaria por haber habitado en su momento los Panzenú, que era un grupo de los indígenas más conmemorativos en su momento en el departamento. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros tenemos unas ventajas absolutas que Dios nos ha regalado, pero que la naturaleza misma se ha anclado en este territorio, que nos hacen hoy portadores a nosotros los sucreños de una inmensa gama y un bastión de posibilidades para no solamente ser patrimonio cultural, sino también patrimonio natural y patrimonio histórico de la humanidad, por tener presencia en su momento, en el periodo del cenú temprano y el cenú tardío, de la cultura cenú, que ustedes saben que fueron de las primeras tan importantes como la muisca o los taironas, dentro de todo lo que fue el tiempo de la preindígena y precolombino. Entonces, con eso pues quiero arrancar, porque no estamos hablando de un departamento que no tiene para contar, tiene un departamento que tiene mucho para contar y que tiene además mucho para posicionar desde el tema patrimonial. Dicho esto, de este contexto, pues quiero como coger su región por su región para hablarles de cada uno de lo que encontramos en estas subregiones. Entonces, si ustedes algún día, y vamos a ponerlo ya en un plan turista para que sea mucho más chévere, si alguno de ustedes tiene la intención de venir a Sucre y conocer realmente el departamento, les proponemos entonces llegar de primera mano al Golfo de Morrosquillo. La palabra Morrosquillo tiene una historia muy singular, porque cuando uno dice en Golfo de Morrosquillo no sabe a qué se refiere. La palabra Morrosquillo es una palabra española que se acuñó precisamente cuando
los españoles llegaron aquí a Colombia cuando estaban haciendo todo este tema de mercadeo de esclavos. Antes de que existiera el puerto de Cartagena, existió el puerto de Coveñas. Por eso Tolú es de las poblaciones más antiguas que tiene Colombia. La villa tres veces coronada fue el primer asentamiento, Santiago de Tolú, en donde se generó temas de hacendados, de todo el movimiento pues colonial que se traía de la época por ser un puerto de esclavos. La palabra morrosquillo venía de los españoles que cuando se acercaban sus embarcaciones, miraban a través de sus telescopios, sus viniculares, y veían a los cenúes que estaban en los Montes de María, específicamente en la zona de Tolú Viejo, que brincaban de un lado a otro, y como eran gorditos y chiquitos, ellos decían los morros, los morrosquillos. Entonces, por eso el término de morrosquillo es por decir chiquitos y gorditos. Es una explicación que obviamente está en las crónicas de la colonia, y ahí fue donde se generó. Luego, después de mucho tiempo, ellos ya dejaron de tener, digamos, aparcamiento dentro de sus buques y de sus embarcaciones en el Golfo Morrosquillo, porque los cenúes liberaban a los esclavos, y entonces estos huían, y por eso se conforma San Guaré o San Onofre, que fue antes que existiera San Basilio de Palenque. Fue el primer palenque antes de concebirse, que fue el primer palenque fue San Onofre. Digamos, era el espacio donde llegaban los esclavos cimarrones libres, no marcados, que huían de las embarcaciones españolas, y se configuraron ese espacio. Entonces, es un tema de patrimonio que está anclado en la historia, que está contextualizado en la historia, que además te permite entender que no solamente es la riqueza natural del manglar que hay alrededor de esto, que luego es muy importante el tema del manglar, porque son nuestras incubadoras, obviamente, de peces, de la vida marina, y que nosotros en estos momentos tenemos en Sucre. La mayor parte del litoral del Golfo de Morrosquillo le pertenece a Sucre, porque tenemos que solamente Córdoba tiene San Antero como municipio y San Bernardo, mientras que nosotros tenemos Coveñas, Santiago de Tolú y San Onofre, y ya límites prácticamente con santuario de flora y fauna casi que con Cartagena, comunicamos con Cartagena. Entonces tenemos una riqueza natural. En esa riqueza natural tenemos áreas arqueológicas, áreas ambientales protegidas. No solamente tenemos la Ciénaga de la Leche, que es muy reconocida por sus avistamientos, por su forma de tener una vida ecosistémica, sino que también tenemos el área de Guacamaya y Alegría, que también, y la Ciénaga de la Leche, que se llama Ciénaga de la Leche porque parece que se hubiese derramado una leche alrededor de la ciénaga, y que en temporadas, cuando el mar empieza a hacer unas, digamos, unas entradas al manglar, el manglar se convierte como en una gran mancha blanca por la condición del agua y la arena que tienen allí. Entonces, hay todo un montón de historias y de narrativas que están asociadas a tanto a los elementos de la naturaleza como los elementos culturales. Pero también tenemos más arriba, casi ya llegando a Cartagena, el santuario de flora y fauna del Mono Hernández, cuna y digamos mecanismo en este momento es un área protegida nivel 1 que la tiene el Parques Nacionales Naturales, y su conservación no solamente del manglar, sino también de los monos colorados, el mono Hernández, que son especies de monos que se protegen dentro del área. Pero también compartimos con Bolívar un tour que no se pueden perder por nada del mundo, que es las islas de San Bernardo, las islas Titipá, Múcura, que está toda la parte que tiene que ver con la logística de traslado a las islas, se encuentra en Santiago de Tolú, y que se pasa directamente a un pasadía que se tiene en la isla Titipá, súper buenísimo. Encontramos allí todo, también es una área protegida por parques nacionales naturales que está en la jurisdicción de Bolívar, y se protege el pez lora. Hay unos temas de careteos interesantes, está un tema de visita a la isla más densamente poblada del mundo, que es el Islote, que está entre el trayecto de Tolú a Isla Múcura, y que es un patrimonio también no solamente un patrimonio cultural
porque, y digo natural porque es una isla, sino también cultural porque hay un asentamiento de una comunidad 100% nativa e isleña, que son personas que viven realmente sobre una piedra. Es un espacio muy pequeño en donde viven muchas familias y tienen toda su vida y su dinámica de costumbres cotidianas imperdibles no ir allí. Y tenemos en estos momentos, casualmente hoy, para aquellos que son amantes de la astrología, hoy nos estamos certificando tenemos los mejores cielos en el Golfo Morrosquillo para hacer astroturismo. Esto es un proceso de certificación con Starlight. Acabamos de entrar en los 10 destinos de Colombia para práctica de astroturismo y dentro de eso ya tenemos una ruta turística que casualmente se va a validar mañana para poderla meter en el mercado. Pero también tenemos en temas de gastronomía una gastronomía muy auténtica, que es la gastronomía marina, que es el típico, todo el tema de peces, marisco, que el Golfo Morrosquillo desde Coveñas hasta San Onofre, pero especialmente San Onofre, en Rincón del Mar, puedes encontrar las caribañolas de pescado, puedes encontrar las empanadas de pescado, la comida típica de pescado en todas sus diferentes variaciones. Entonces, tenemos no solamente cultura gastronómica, sino también un producto turístico gastronómico en el Golfo de Morrosquillo. Y el Golfo de Morrosquillo para nosotros es la puerta de entrada del turismo. El Golfo de Morrosquillo fue el primero en dinamizarse en materia turística. El Golfo de Morrosquillo fue el primero en organizarse en temas turísticos. Y hoy el Golfo de Morrosquillo tiene una inversión de casi 1.5 billones de pesos a través de un pacto que se hizo con el gobierno Duque, que busca realmente generar capacidad de infraestructura turística. Hoy en el Golfo Morrosquillo, no sé si lo pudieron ver, se instaló y se abrió el malecón de la Segunda Ensenada, pero también se están construyendo malecones en Santiago de Tolú. Hoy tenemos una infraestructura para embarcaciones que se están haciendo unos embarcaderos, pero también ya tenemos el hospital regional que se está construyendo y está la ampliación del aeropuerto del Tolú, ya con algunas frecuencias aéreas. Mejor dicho, con todo esto, el Golfo de Morrosquillo hoy se configura como una ciudad natural del Golfo de Morrosquillo, una ciudad que se está construyendo en línea, una ciudad que busca ser una alternativa no solamente para el turismo, sino también para todo lo que tiene que ver con el desarrollo logístico portuario y, por supuesto, un tema de turismo, de convenciones, MICE, que se configura de alto nivel. Todas son proyecciones, vamos por un buen camino. Es muy importante que la gente de Antioquia conozca de estos desarrollos en materia turística, de todas esas potencialidades y ventajas absolutas que tenemos, de todos los procesos comparativos, porque si nos comparamos nuestro Golfo de Morrosquillo con otros destinos turísticos como Santa Marta o Cartagena, que también tienen playas, nosotros podemos decir que tenemos una ventaja comparativa, que es que nuestro Golfo de Morrosquillo, por ser un golfo en una bahía, nos permite tener agua poco profunda, nos permiten tener aguas casi que aclimatadas, no son frías, nos permiten tener aguas con un nivel de profundidad y calidez que obviamente ayuda mucho a que sea un destino que se elija por encima de otro porque comparativamente tiene como. Pero pues también estamos desarrollando ventajas competitivas y es organizando todo lo que tiene que ver con convertirnos en escenarios muy importantes como lo es para el 2027. Dos de los tres ciudades que van a ser parte de los Juegos Nacionales, que es compartido con Córdoba y Sucre del 2027 y los Juegos de las Juventudes del 2028, la sede va a ser el Golfo de Morrosquillo, una sede va a ser Coveñas y la otra sede va a ser Tolú y obviamente Sincelejo como la ciudad capital. Entonces quiere decir que hay un desarrollo, una dinámica que ha sido un proceso de trabajo institucional, empresarial, académico, que nos ha costado bastante, que lo hemos tenido que poner de acuerdo, pero ahí está el Golfo de Morrosquillo, un Golfo de Morrosquillo que crece, un Golfo de Morrosquillo que reconoce su aporte en el turismo, pero que además tenemos un patrimonio que lo resalta. Y una cosa que se me olvidaba, pero que hay que decirla, es el patrimonio de la Hermandad Nazarena, un patrimonio cultural e histórico y religioso que tiene más de 400 años de historia, que todavía guarda una sincronicidad y un respeto y una mística en
también la Semana Santa de Tolú, que si han tenido la oportunidad, y los que no han tenido la oportunidad, sería muy bueno que vieran, porque las peregrinaciones, la música sacra, todo lo que se teje alrededor de la Semana Santa y cómo la Hermandad Nazarena se lo vive, es único y es irrepetible. Pero también tenemos el patrimonio arquitectónico de Santiago del Tolú. Es un patrimonio realmente, estamos en este momento haciendo el inventario turístico, el inventario patrimonial. Para mirar también tenemos la iglesia de Santiago de Tolú, tiene más de casi 400 y punta de años también, en una dinámica, más algunas casas, más todo lo que tiene que ver con la cultura. En Tolú hay tres confluencias, digamos, de razas. Está obviamente la Zenú, que está muy cerca por ser San Antonio de Palmito, pero también está la afro, que obviamente se encuentra también mucho por digamos, la conexión que hay con San Onofre, pero también está todas las migraciones que se han venido de asirios libanesa, pero también las paisas, como le llamamos nosotros, que han venido y han generado una forma y una dinámica de vida muy propia de esa línea de tiempo. Ese es nuestro Golfo de Morrosquillo. Más arriba del Golfo de Morrosquillo nos encontramos con una subregión súper bacanísima, que también el que quiera venir a visitar, pero ya tiene un contexto diferente y tiene una experiencia diferente. Los Montes de María. Lo compartimos con Bolívar, los Montes de María, y entonces encontramos allí a Tolú Viejo, encontramos Chalán, Colosó, Oveja, Morroa, damos toda la vuelta por allá, y es donde nos encontramos ahí también con la cultura campesina. Los Montes de María es un territorio de resistencia. Los Montes de María es sinónimo de que el conflicto armado, si bien es cierto, tiene una historia muy marcada en la vida de las personas, también tiene una historia que cuenta la resiliencia, la resignificación del territorio, el poder avanzar en contra de todos los pronósticos, el hacer la paz, hacer la paz de verdad. Los Montes de María, en su proceso de conflicto armado, tuvo unos momentos muy grises, pero también tuvo unos momentos en que a sí mismo comenzó a configurarse. Muestra de ello que es el territorio con más laboratorios de paz en Colombia. Muestra de ello, en estos momentos tenemos una experiencia muy chévere que bien vale la pena que la conozca. El único caso exitoso de la JEP, en donde comparecientes de los crímenes de Estado con las víctimas establecieron un proceso dinámico que se llama la Casa de la Memoria, Hijos de la Verdad, conocida como la Casa 11. Es la casa que narra la historia de cómo entre quienes me afectaron, quienes mataron los falsos positivos de los 11 muchachos que hubo en todo un proceso de guerra, hoy trabajan en una construcción de una memoria histórica, en una casa que genera unas dinámicas económicas a partir de los servicios gastronómicos, pero que cuenta la historia de cómo se puede hacer la paz, cómo se puede perdonar, cómo puede haber una reconciliación. Es un sitio muy bonito para visitar, que pronto estará abierto al público para tener una casa, para que en esa casa se refleje todo un proceso de paz y de construcción. Pero también tenemos el mono tití, la ruta del mono tití, los monos aulladores en Colosó, que es digamos, en materia de naturaleza, el mono tití es nuestro embajador natural. Los Montes de María es el portador de un bosque seco tropical que hoy en Colombia es un relicto muy, muy disminuido. Entonces, en Colombia hay un 20% apenas del bosque seco tropical, y de ese 20%, la mayor área en totalidad la tiene el departamento se encuentra en el departamento de Sucre, en los Montes de María. Eso es muy importante porque la Reserva Natural de Coraza, que es la que rodea los Montes de María, conserva y protege a especies en vías de extinción como el mono tití. Hoy se hace una recuperación, se le hace un homenaje al mono tití como el embajador y preservador de la vida del bosque seco tropical. Pero también encontramos todo lo que tiene que ver con la oferta de turismo artesanal de la hamaca. Yo estoy aquí metida en una hamaca hoy morroana. Esta hamaca es identitaria de Morroa. En Morroa, toda la tejeduría de la hamaca, legado de nuestros hermanos Zenú, se encuentra condensada en las tradiciones, la oralidad de la hamaca, y el tejido vertical es muy importante para la vida y la dinámica de Morroa. Pero también está dentro de los Montes de María todo lo que tiene que ver con Chalán. Hay territorios
de los Montes de María, como Chengue, Chinolito, un área de Macayepo, la finca La Europa, Rincón del Mar, zonas que antes eran de difícil acceso, de una estigmatización por parte de la violencia armada entre paramilitares y guerrillas. Hoy es una zona de paz, es una zona de trabajo. De hecho, el Golfo, los Montes de María en estos momentos hace parte de la construcción por parte del Viceministerio de Turismo de lo que llamamos los destinos de paz. Entonces, dentro de este destino de paz hay una nueva narrativa para las nuevas generaciones, hay una forma diferente de contar la historia, una forma más desde la no repetición y por qué no se pueden volver a dar estos hechos. Y estamos trabajando muy duro para que realmente este diseño de producto turístico de paz y reconciliación con su respectiva ruta sea en el corto tiempo un producto turístico de elección por aquellas personas amantes de la sanación, de la paz interior, de la reconciliación, del amor, de creer que lo que en su momento fue un dolor muy grande, que en su momento fue una pérdida muy grande de vidas humanas, hoy es símbolo de resistencia, pero a la verdad, al amor, a que sí se puede. Y todo eso puesto en una vitrina turística haría posible que los Montes de María se reflejaran. Tenemos hoy un avance muy importante. Tenemos nuestro clúster de naturaleza y biocultura en los Montes de María. Está organizada la oferta turística, está organizada los prestadores turísticos, está organizado los operadores turísticos y está organizado todo un desarrollo que está sincronizado a esa apuesta tan importante. Pero también tenemos en temas de gastronomía y agricultura todo lo que es la miel de los Montes de María. Hoy la tenemos en un proyecto para denominación de origen. Es muy importante para nosotros que es un producto muy natural que se da precisamente por tener el bosque seco tropical. La miel de los Montes de María sabe diferente y dura más y tiene digamos, unos elementos que la diferencian de las otras mieles que se producen precisamente porque las abejitas del bosque seco tropical, por tener una floración diferente, una dinámica ecosistémica diferente, hacen que el polen se dé de una manera diferente, la miel tiene un sabor diferente y por eso hoy es nuestra miel la que estamos sacando adelante, la que tenemos el proyecto de denominación de origen, para que si usted venga acá a Sucre, ya sabe que si quiere un producto de denominación de origen, tiene que ser la miel de los Montes de María. Luego pasamos a la subregión Sabana. Esta es una subregión mágica, es una subregión donde se vive la música, donde todo sabe a música, todo sabe a porro, todo sabe a festividades. Es donde se concentran la mayor parte de las festividades del departamento, desde el 20 de enero hasta la Pollera Colorada en Cincé, pero también tenemos la feria del sombrero volteado en San Pues, pero también tenemos el carnaval colosaleno, que es una locura de carnaval, muy propio, muy autóctono. Tenemos algo muy importante en Galeras, somos Galeras en la UNESCO declaró los cuadros vivos de Galera patrimonio de la humanidad. Y esto es bastante importante porque el Festival de la Algarroba y los cuadros vivos que se hace en enero es una magia. Así que si alguien no ha venido y quiere venir para esa fecha, mire, eso es una experiencia que hay que vivirla porque es mágica, porque además de ser mágica, aprende, es constructiva del patrimonio. Ese es nuestro mayor en estos momentos patrimonio certificado por la UNESCO, pero también está en estos momentos, pero estamos presentando para que sea también el porro, también patrimonio de nuestro departamento, pero también está está CINCE, en ese espacio también de la subregión Sabana, nos encontramos con CINCE, cuna. Yo me imagino que los que les gusta la música clásica, cuna del cantautor más famoso que ha tenido Sucre de música, de instrumentos de música clásica, que es Adolfo Mejía. Entonces, Adolfo Mejía, ícono reconocido a nivel internacional, nació en Cincé, tuvo
todos sus primeros años en Cincé, luego pues obviamente viaja a Cartagena, donde se hace un músico muy prestante, un genio que viaja por todo el mundo, que a su música de instrumental y a todo este tema le logra incluir ciertas partituras de música tradicional, popular, y eso marca la diferencia dentro de las composiciones de la música de orquesta y la música clásica. Y ese gran genio nació en Cincé. Pero también tenemos todo lo que tiene que ver con la ruta del color en Betulia, un proceso que se ha iniciado hace poco, donde las casas te cuentan historias, las historias te cuentan las casas, en donde cada casa tiene una historia y cada historia tiene unos personajes, y eso se encuentra en la ruta del color, y la mejor forma de expresarlo es con el color, es a través de la narrativa del color, y también tenemos allí en Betulia algo muy importante que es el yabolín, la fábrica de yabolín, que es una parte gastronómica muy importante, así como están las achiras por allá en el Tolima, nosotros tenemos nuestro yabolín, que es hecho con yuca, a base de yuca, con los ingredientes como el queso tradicional de nuestra región, pero también está el casabe, tenemos las galletas de limón, y Betulia se le conoce por ser ese corredor en donde realmente está una gastronomía propia de todo lo que es los amasijos, lo mismo también las parpichuelas en Cincé, tenemos la bolita de leche de Cincé, y tenemos en ese corredor desde Corozal hasta Galera todo un acervo cultural, musical, patrimonial. En estos momentos, por lo menos Corozal está también haciendo su plan especial de manejo, de salvaguarda, para configurar bienes de interés cultural, la parte arquitectónica de las casas de Corozal, y con todo un desarrollo de turismo cultural y patrimonial adscrito a este legado que tienen los corozaleros, que son sus casas, sus patrimonios, la forma como se cuenta la línea de tiempo, cómo Corozal en su momento histórico más emblemático representaba esa Europa, digamos, venida de España con las tradiciones muy francesas, y cómo los bailes de salón fueron emergiendo a través de las orquestas, todo lo que conocemos como la música de banda, y todas las mejoras y las interpretaciones que se hicieron alrededor de este tema tuvieron su cuna en todos los bailes de salón ahí en Corozal. Corozal es la perla de la sabana de alguna manera por todo su desarrollo que tuvo económico, cultural, de élite, de familia, de gente prestante, de cultura obviamente que no venía de acá, pero que se fue acondicionando y se fue adecuando y fue generando otros saberes. Pero también tenemos allí en San Pues la artesanía del sombrero volteado, un legado totalmente zenú. Cuando se viene a Cincelejo y se visita el Museo Arqueológico Manuel Huertas Vergara, comienzas a encontrar en cada una de las salas del museo toda la experiencia y la trayectoria desde los zenú, un temprano, 1000 años antes de Cristo, un cenú tardío, 1000 años después de Cristo, y encuentras tú toda esa conexión con la pervivencia cenú, como todo lo que conocemos hoy como las pintas de sombrero volteado hacen parte de los primeros rollos que estas personas tenían para grabar sobre sus prendas particulares, sobre su forma de vestir, y ese legado hoy tú sigues transmitiendo en cada tejido de la hamaca, en cada tejeduría y en cada pinta del sombrero volteado, o en cada sabor gastronómico de lo que tenemos en la comida gastronómica. Tenemos ahí todo un acervo cultural que si usted lo ve en el museo y luego lo ve allá en las rutas turísticas culturales del patrimonio cenú, en las artesanías del turismo artesanal que se está dando muy importante en San Pues, se va a dar cuenta. Pero si usted va a San Pues, se va a dar cuenta también que es la fábrica de amasijos, que se llaman bollos para nosotros, de Sucre. San Pues le suministra a todo el departamento lo que para nosotros es nuestra dieta natural, el bollo de maíz. Este bollo típico y tradicional de nuestros legados zenú es la comida número uno de todas las mañanas de nosotros, con suero y queso, y a veces la yuca, pero esa es parte de toda la tradicionalidad oral y cultural y gastronómica de San Pues. Pero sí, también podemos mencionar dentro de la sabana para visitar
una parte que es bastante tradicional en nosotros, que son las festividades del 20 de enero aquí en Sincelejo. Tradicionales porque para nosotros son nuestras fiestas taurinas, algunos estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo, pero hay corrales todavía, pero más allá de eso es la expresión cultural donde durante el año las personas, las bandas, todo lo que son las comparsas, hacen homenaje a la cultura del fandango, a la cultura del porro. Y también tenemos en el mes de agosto, a veces en septiembre y noviembre, el Encuentro Nacional de Banda. Hemos sido la sede del Encuentro Nacional de Banda los últimos años. También tenemos a nuestra Pola Berté, la gran bailadora icónica de nuestros porros y de nuestra cultura. Es impresionante la historia de Pola Berté. En algún momento con más tiempo se la contaré, porque seguramente no me va a alcanzar hoy, pero es una historia de una mujer que se apropió de la música de manera popular, de lo que en su momento se construyó como una zona, como un fenómeno de resistencia social, que fue el porro y el fandango. Entonces, muy importante esa parte también que se ve acá. Y tenemos la ruta gastronómica, una ruta que ha tenido la oportunidad de tener a los cocineros y cocineras tradicionales en intercambios tan importantes como en Italia. En estos momentos construimos ya nuestra primera ruta turística validada por el Instituto Latinoamericano de Italo Latinoamericano. Es una ruta turística que incluye desde la comida típica del Golfo de Morrosquillo, pero consolidado mucho en la sabana, en donde sobresale nuestro mote de queso, nuestra pava de ají, en donde sobresale nuestro chocolate de bola, donde está también muy presente los amasijos, donde está muy presente la dulcería típica. Bueno, tiene un conglomerado de diferenciadores gastronómicos, productos, algunos de la cultura zenú, otros de la cultura, la introducción de lo que es la cocina sirio-libanesa, específicamente en Corozal, y otros muy auténticos y muy en mezcla y digamos como en compaginación ya con los tiempos más contemporáneos, que es la inmersión de la ganadería, en este caso la leche y los derivados de la leche, en las costumbres, obviamente ya de territorio como tal. Entonces, todo eso acervo, todo ese conocimiento, toda esa herencia, tanto sirio-libanesa como zenú, como afro, como contemporánea, con las formas de producción de la ganadería, en la sabana conforma ya esa ruta gastronómica que se llama Sabores de Macondo. ¿Y por qué Sabores de Macondo? Porque es un realismo mágico, es una forma que cuando desgustas un mote de queso en la sabana, te es diferente al mote de queso de los montes de Faría, te es diferente a los motes de queso de la subregión San Jorge, y cada uno cuenta una historia, y esa historia está plasmada en un realismo de una persona que lo hizo, de una persona que se le ocurrió por qué mezclar el bleo o no mezclar la berenjena o la berenjena con el bleo. Todo eso tiene una historia, pero sí apropiadísimos en toda su estructura de lo que es nuestro plato insignia como departamento, nuestro mote de queso, patrimonio de nuestra cultura, que incluye elementos como de lo que somos. Incluye el queso, que es de la ganadería, incluye el ñame, que es de la agricultura, incluye la berenjena, que es muy de los sirios libaneses, y que incluye elementos indígenas como el ñame, que es el cultivo digamos, más étnico. En fin, todos estos elementos hoy conforman ese gran patrimonio gastronómico que es nuestro mote de queso, y todo eso se da. Y ni que hablar de la música, las festividades religiosas. Pues tenemos entonces la peregrinación de Santuario Mariano en Cincé, que es una delicia ir a ese Santuario Mariano. La peregrinación, la fiesta de María son, digamos, conmemorativas, pero también tenemos mucha música, como el Festival de la Pollera Colorada, un festival sin precedentes, un festival que se viene configurando. Los encuentros de polleras coloradas es un tema muy cultural, muy patrimonial. Y aparte de eso, es una festividad que se vive de manera legendaria con la música de viento, la música propia.
de todo nuestro legado. Eso es en la sabana, solo como para recordar algunas cosas, sé que después se me quedan otras por fuera, pero eso en la sabana. Luego llegamos a la subregión o a la ecorregión que le llamamos del San Jorge y la Mojana, que es la subregión del San Jorge, reconocida, la subregión San Jorge más por el turismo religioso que está empezando, que es obviamente todo lo que está alrededor de la villa de San Benito Abad. Las peregrinaciones de esta villa, digamos, de estas festividades, de estas romerías, se dan 2 veces al año, pero tiene una fe y digamos, un trasegar en la fe tan importante que en este tiempo tú ves buses que vienen del otro lado de Colombia, de municipios de Boyacá, municipios de Arauca, municipios del Meta, vienen específicamente a cumplir sus mandas o sus plegarias religiosas por algún favor recibido por parte de quién, del Milagroso de la Villa. Entonces, hay un gran movimiento, se está construyendo un tema sobre un producto turístico que se llama Milagroso de la Villa, que se quiere hacer algo como Santiago de Compostela, porque para hacer una peregrinación está un poco incipiente, hay que reconocerlo, falta desarrollar una oferta turística con alojamiento, con un tema de, digamos, de necesidades de servicio, pero lo que a mí realmente me llama la atención es que no, la gente que llega no busca quedarse, no, muchos duermen en barracas, otros duermen en terrazas, otros duermen en hamacas. La gente va precisamente por la fervoridad, el fervor religioso de ese favor recibido en la fe que le mueve a las personas que van allá. Interesante venir a verlo porque es una experiencia súper enriquecedora desde lo espiritual. Yo la viví. No tiene las comodidades de un destino, pero si uno viene por fe y se da la experiencia desde la fe, de esa sensación de estar cerca de algo muy espiritual, es muy recomendable. Encontramos entonces en la misma subregión San Jorge un producto turístico que se viene desarrollando con San Marcos. San Marcos viene desarrollando un producto muy bueno, se hizo en alianza con el Fondo Nacional del Turismo, es un producto que está donde se relacionan varios elementos que son patrimoniales y que son culturales. El primero que es patrimonial es todo lo que es la cultura anfibia. Se parte de ahí, ahí es la punta de entrada de la cultura anfibia. Anfibios porque pueden vivir en el agua, pueden vivir en la tierra. Y esto es un legado, ¿no? Esto no solamente es un tema de cultura, es un legado ancestral. Este territorio que fue habitado por los indígenas Zenú en tiempos muy primitivos, ellos ya conocían la dinámica de las aguas de la Mojana, sabían que estaban bañadas por 2 ríos, sabían que creando un sistema de hidráulico Zenú, que yo sé que ustedes lo han visto en el billete de 20, aparece, en el Museo del Oro está, que se llamaba espina de pescado. Fue construido a través de lo que le llaman a ellos, los que caños, jarillones, o tienen varios distintos nombres, pero eran montículos de arena que sobresalían dentro de la estructura como una espina de pescado y esas espinas conformaban unos caños y esto le permitía tener una armonía hidráulica con el entorno, es decir, cuando los ríos, habían tiempos de lluvia que sabía que el río iba a crecer, entonces este sistema de montículo, este sistema hidráulico Zenú le quitaba presión al agua y por eso la Mojana no se inundaba en los tiempos indígenas, porque era como el sistema de venas o de cañería o de capilares que le permitía el agua por ósmosis y gradiente de concentración distribuir el agua de tal manera que las inundaciones no se daban y iba directamente a su desembocadura. Por eso los indígenas construyeron los montículos, porque en tiempo de lluvia, entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos venían y pescaban y en los montículos cultivaban y ahí se permitía tener un equilibrio. Cuando el río no estaba crecido, cuando no era tiempo de lluvia, pues todo eso se utilizaba para la agricultura y obviamente cultivaban mayoritariamente. Esa armonía con el ecosistema les permitió a ellos vivir por muchos años con este sistema, con este modelo hidráulico Zenú y de esa manera se permitía. Hoy ya el ICANN ha hecho un estudio, se han encontrado unas áreas protegidas, otras ya están muy devastadas. Lastimosamente, a veces el ser humano no entiende lo que tiene y como no entiende lo que tiene, lo valora.
Llegó con el tiempo todo este tema de la agricultura, la reconversión, el tema del aterramiento, la ampliación de la frontera agrícola, empezaron los cultivos de arroz, empezaron otro tipo de cultivos, a aterrar maquinación, ¿cómo llamarle? Mecanización, perdón, de los suelos. Esa mecanización de los suelos trajo, pues, obviamente, un aplanamiento, se destruyeron muchos montículos, hoy quedan muy pocos realmente. El ICANN está tratando de hacer una área arqueológica protegida para terminar de dejar algunos como una muestra infalible de una cultura mucho más avanzada en su pensamiento con respecto a la armonía y a la función ecológica del agua. Esto es un proyecto a largo plazo, hay que decirlo. Estamos trabajando en función de eso. La idea es que podamos tener de manera patrimonial por lo menos una representación. Para nosotros esto puede ser tan importante como la línea de Nazca del Perú, una huella imborrable en el tiempo de una forma de vida indígena que permitía entender cómo la cultura anfibia hacía parte del territorio y el territorio hacía parte de todas las dinámicas ecosistémicas y ecodinámicas de eso. Entonces, eso es un tema patrimonial que tenemos. El otro patrimonio que tenemos muy importante en esta región es la parte que tiene que ver con la narrativa del hombre cotea, la narrativa de lo que son los cuentos y leyendas alrededor de los mitos del agua, el Moán, la historia de toda la gente cree ya que el Moán y la Moana salen, que se llevan a las personas, que los pescadores, es muy común encontrar en los recorridos que uno hace en algunos espacios de río donde las personas dejan tabaco, pescado, dejan aguardiente, ñeque, y uno pregunta que para qué son esas ofrendas y te dicen que es para dejársela al Moán porque el Moán vaga buscando precisamente y que para que la pesca sea buena, para que no haya inundaciones, es mejor mantenerlo contento y es una leyenda muy de la narrativa, pues de las costumbres locales, pero que para el turismo, pues obviamente es muy importante porque mantiene viva ahí esa tradición oral de ese patrimonio pues cultural del municipio. También tenemos temas musicales, toda la música de orquesta, ustedes saben que el señor Piña es de allá, la orquesta de Juan Piña es de allá de San Marcos, tienen un legado muy importante, están trabajando sobre un producto turístico avanzado. Y hay un tema también muy religioso que se llama la peregrinación de Enoch, una fuente que bendijo un peregrino que se llamaba Enoch, que está en un corregimiento muy pequeño de allá de San Marcos, en donde la gente cuenta pues que se hacen milagros y todo esto. Entonces, La Mojana es básicamente, San Juan de La Mojana es un territorio muy mágico, no solamente por su agua, por sus temas de su legado seno, sino por sus tradiciones y costumbres, como la gente lo ve. Una gastronomía totalmente diferente, la gastronomía de La Mojana es una forma muy explicativa desde la pesca, también desde los amasijos, pero todo en base del arroz. Entonces, como el arroz es su principal producto, están los bollos de arroz, las arepas de arroz, la chicha de arroz, el arroz con esto, el arroz con lo otro. Entonces, es un tema mucho a base del arroz y las artesanías, obviamente con semillas, cascarillas, también hay un tema artesanal muy importante, patrimonial, muy diferente a lo que encuentras en las otras subregiones, pero muy acorde a lo que es su sinergia con el territorio. Hay mucho para contar, tenemos allí todo este tema, pero eso en cuanto al San Jorge. Pero ya en La Mojana tenemos un legado que es Sucre Sucre. Yo creo que no hay nada mejor y yo sé que muchos departamentos, desde Magdalena hasta la gente de Zipaquirá, habla del legado de Gabriel García Márquez. Pero de una cosa sí estoy convencida después de haber visitado a Sucre Sucre, haberme encontrado con todas las pistas que deja Gabo en los libros, en su obra literaria, y es que realmente todo este tema de realismo mágico, más que en Cincel, porque en Cincel pasó su niñez, nació, luego se fue, pero fue en Sucre Sucre donde vivió toda su adolescencia y parte de su juventud, con sus primeras experiencias, las vivió en Sucre Sucre, y
casi que toda su obra de realismo mágico, todo lo que él plasmó en los 100 años de soledad, la forma de Bueno, estamos grabando un programa maravilloso donde la señora Tatiana Niebles nos habla de las diferentes subregiones que tiene ese gran departamento, de todo su patrimonio religioso, de su patrimonio arquitectónico, del patrimonio gastronómico, que es una delicia, pues, uno que ha conocido los bollos, los dulces, todo eso es realmente espectacular, y realmente es algo que este departamento lo tiene todo. Tiene playas, tiene manglares, tiene unos lugares espectaculares para visitar, la música tiene una mención aparte, con el porro, con el fandango, y bueno, realmente un muy buen programa. Vamos a colocar mientras tanto un video mostrando todo lo maravilloso que tiene este gran departamento. Claudia, ¿cómo te pareció el programa? Maravilloso, maravilloso, me ha encantado. Podemos encontrar mucho en Sucre, que es el turismo cultural, patrimonio gastronómico, religioso, todo lo que nos habló doña Tatiana, pues en mi imaginario me llevaba a Sucre a querer recorrer todos esos caminos y querer probar esa gastronomía que nos contó. Entonces, pues, muy Ay, completo, muy completo. Qué pena que según bajón, no sé de qué aquí, y se me apagó el internet. No sé qué me pasó, o sea, fue un tema ahí técnico. Ya estoy aquí otra vez. Bueno, ¿quiere que coloquemos el video o continuamos con la expedición? Podemos hacer video, pongan video ahí para la pausa y continuamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo hasta ahora? ¿Bien? Bastante bien, estamos encantados con el programa. Bueno, listo, pues, vamos al video. Súper bien, era lo que yo estaba diciendo, que un programa muy completo, donde encontramos pues muchísimas cosas que nos estás contando, nos estás antojando y en nuestro imaginario ya nos hacemos allá en Sucre recorriendo todos esos caminos, el turismo patrimonial, cultural, gastronómico, religioso. Muchísimas gracias. Bueno, coloquemos el video y por eso. En el corazón del Caribe colombiano. En el corazón del Caribe colombiano, un destino cautiva los sentidos con majestuosas aves que surcan los cielos, donde los artesanos tejen historias de generación en generación, y cada hilo entrelazado es un tributo al rico patrimonio cultural. Un paraíso de exuberancia tropical, con manantiales y playas de arena fina, acariciadas por aguas cristalinas y cálidas, que te embriagan el alma con la extraordinaria belleza de sus profundidades, donde el baile y el sabor de su gastronomía se conjugan con los atardeceres, una auténtica obra maestra de la naturaleza, mientras ciénagas y caños ofrecen un santuario natural único en su género. Sumérgete en nuestra riqueza. Donde la Mojana, el San Jorge, el Golfo de Morrosquillo, la Sabana y los Montes de María se convierten en un crisol de culturas y tradiciones que se entrelazan en una sinfonía de colores y sabores. Bienvenidos a Sucre, donde cada momento es una historia por contar y cada visita es un paso más en el camino hacia la felicidad. Sucre, un tesoro de belleza sin igual. Bueno, lo que dice Un el video muy video, hermoso que realmente enamora. lo que dice el video, eso es un tesoro de belleza sin igual. Ese es mi Sucre.
Ya para terminar con Gaby García Márquez, la mujer en Sucre Sucre, es nuestro territorio mágico de Gabriel García Márquez. El realismo mágico existe y ese es Sucre. Entonces, ya con esto cierro. Lo que el video les mostró en poquitos minutos, se lo he pasado yo desde el Golfo de Morroquillo. Si se dan cuenta, el video está muy ajustado a lo que les he contado. Vieron las evidencias del proceso que se lleva. Y mi invitación ya para cerrar esta exposición es, vengan y conozcan a Sucre, descubran a Sucre, no para que sea un destino más de los tantos que hay, porque en estos días alguien me preguntaba, ¿por qué Sucre y no Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, otro destino? Y yo le dije por una sola razón, porque la autenticidad está en Sucre. Sucre es auténtico. En Sucre vas a encontrar, si es cierto que hay mar, igual lo tienen los demás. Si es cierto que hay gastronomía, igual lo tienen los demás. Si es cierto que hay naturaleza, y lo tienen los demás. Pero en Sucre vas a encontrar una sola cosa que es diferente a los demás: autenticidad. Y cuando hablamos de autenticidad, hablamos de esencia. Y cuando hablamos de esencia, hablamos de ser. Y cuando hablamos de ser, hablamos de almas conectadas. Y cuando las almas y los espíritus se conectan, hay amor. Y cuando hay amor, todo es posible. Bien hermosas las palabras que acaba de decir. Nos llamó la atención las cascadas que vimos, ¿en qué parte están ubicadas? Bueno, como me fui más al tema patrimonial, sí, pero estas cascadas están en Colosó. En Colosó tenemos el Salto del Sereno, tenemos también tenemos en Chalán, tenemos también Altamiranda, tenemos entre Chalán y bueno, también está el Salto de la Piche en Tolú Viejo. Entonces, entre Tolú Viejo, Colosó y Chalán están las cascadas. Hay varias para visitar y eso es un producto turístico también que se está promocionando con la ruta turística de naturaleza y biocultura. Y vimos unos charcos hermosos, unas piedras naturales No, lindísimas. eso es de locos, y el Salto del Sereno es, mejor dicho, llegas a Colosó y subes y hay guías especializadas, está el producto ya diseñado, la ruta están las operadoras turísticas. Eso es un contacto a nivel espiritual con la naturaleza único, majestuoso. Sí, porque es uno cuando habla de la sabana, cuando habla de Sincelejo, uno en su imaginario no tiene esas cascadas. No, porque como te digo, es más naturaleza, está en los Montes de María, y digamos, una ruta turística que se hace casi que porque las personas lo identifican, y no es para todo, o sea, no es para todo el mundo, no es patrimonial, es más natural y biocultural. Entonces, pero sí es una ruta que se está vendiendo, obviamente no para todo el mundo, pero todo el mundo se camina a ese cerro para llegar hasta el Salto del Sereno. Obviamente eso es para gente que le gusta, entonces, pero sí está disponible. Ya me veo allá. También nos llamó Bueno. la atención algo que nos dijo que sobre el Golfo de Morrosquillo y sobre el puerto de Tolú. Ese puerto como puerto fue primero que el de Cartagena. Sí, claro. Antes que existiera en Cartagena, o sea, siempre existió la posibilidad de ser puerto como tal, pero los españoles en un momento en la historia, eso está en las crónicas, si lo pueden consultar en los libros de historia que están allí en el Museo de Cartagena, habla de una parte donde los españoles obviamente, en Cartagena, por ser una bahía, le obstaculizaba mucho a veces el encallaje, obviamente, de sus embarcaciones. Y acá, por ser un golfo, como los golfos son de aguas tranquilas, el encallaje era hacía más pertinente, era más, digamos, más fácil de maniobrar las embarcaciones. Entonces, ellos encallaban, era acá, y por tierra se iban hasta Cartagena. ¿Ya? Hacían la ruta que tenemos hoy nosotros, que es la ruta que hemos hecho desde Tolú hasta Cartagena, San Onofre, Cartagena. Ellos lo hacían, obviamente, muy incipientemente en su momento, pero ¿qué sucedía? Que las mercancías, en este caso los esclavos, que eran los que más se comercializaba, se perdían mucho, se diezmaban mucho. ¿Por qué? Porque eran liberados por los indígenas zenú y ellos obviamente huían. Entonces eso les hizo cambiar las condiciones y ya no lo hacían por allá, sino que lo hacían directamente. O sea, ya dejaron de hacerlo acá y fue cuando especializaron el puerto de Cartagena. Pero de hecho, aquí en Sucre tenemos un puerto, Compa, tenemos aquí una sede de Compa, hay un puerto de carga.
Obviamente no tan grande como el de Cartagena, pero sí hay un puerto. Y también nos dijo que el primer palenque estuvo allá en la tierra Sí, de... sí, uno de los municipios más viejos del departamento de Sucre y casi que de la región Caribe, por lo menos más viejo que Santa Marta es Tolú. Y San Onofre es casi un poquito menor, no lo tengo ahora en la cabeza cuánto, pero es casi contemporáneo. Entonces, todo eso coincide con la época de cuando esto era el Gran Tolú Viejo, que era una gran área que estaba denominada así, casi Sucre era dentro de las colonias españolas. Entonces, las colonias españolas tenían aquí todo lo que ellos llamaban el resguardo de Tolú Viejo. Para ellos esto era un resguardo, ¿sí? Entonces, como esto era dominado ampliamente por los zenús, ellos le decían el resguardo de la conquista. Cuando empezó el proceso de conquista, a ellos se les hizo muy difícil el proceso porque los zenúes eran guerreros. Acuérdense que los zenúes, la mitología griega, la mitología de los zenúes habla mucho de Manesca, la que tenía un solo seno, habla mucho de Chinchelejo, habla de One Colosó. One Colosó fue el primer indígena en colocar una tutela a la Real Audiencia Española para que no maltrataran a sus coterráneos. Entonces, siempre hubo una resistencia muy grande. De hecho, cuentan la historia que la población zenú en su momento que estaba aquí, al no querer tener ningún trato con los españoles, no querer ser evangelizados, prefirieron ser muertos combatiendo. Algunos se mochaban la lengua para no pronunciar el nombre del Dios que ellos traían con ellos y no cambiar su creencia. Y otros migraron hacia donde están los Embera-Catíos hoy, los Embera-Chamí, arriba, acá en la parte del Urabá, pero allá arriba, en donde, que son muchas partes que tienen que ver con ustedes. De hecho, algunos dan por sentado que la lengua original zenú la hablan hoy los Embera-Catíos y los emberas que están en la montaña, porque ellos fueron desplazados al ver todo esto que estaba pasando aquí, se desplazaron, se subieron en la montaña y allá no fueron invadidos por los españoles. Mientras que los que se quedaron aquí fueron esclavizados, perdieron la lengua, algunos pues obviamente en la rebelión murieron y los que no fueron domesticados. Entonces, esa es como la teoría que hay alrededor de por qué la lengua no se perdió. Uno dice que no se perdió, sino que sencillamente se resguardó a través de esa fracción que se hizo de los emberas. Y cuando tú miras la fisionomía de los emberas con los zenúes, de los que originarios zenúes, no son muy diferentes. Igual también todo el tema cultural. Eso han hecho muchos estudios etnográficos, étnicos, sociológicos, antropológicos, bueno, al final de todo eso. Pero sí es muy interesante que se sepa un poquito de esa historia. Sí, es que Bueno, usted comentaba algo sobre el sistema hidráulico de los zenú, lo avanzado que era. Sí, definitivamente el sistema hidráulico Zenú es un ejemplo de cómo una cosmovisión ambiental en armonía y en espiritualidad con el cosmos y la naturaleza puede coexistir sin necesidad de perder el equilibrio. Este modelo hidráulico creado por estos indígenas es la obra más avanzada de ingeniería. Y no la solamente nosotros en Colombia no lo hemos reconocido así tanto, pero holandeses han venido acá a mirar el sistema, cómo lo crearon ellos, y luego han creado plataformas muy parecidas a este sistema hidráulico de cortapisas y pisas para, digamos, ejemplo, en Holanda hay un sistema de embarcaciones que el agua sube y baja y dependiendo la estructura con la que lo hace para poder mantener el equilibrio entre el mar y las oleadas marinas que cambian con la sedimentación. Bueno, hay una cantidad de cosas que por el tema del cambio climático, ellos vinieron acá, vieron el modelo, les contaron el modelo, lo implementaron allá de manera artificial y les está funcionando. Entonces, este modelo pues, se llama un modelo de ingeniería, porque es una construcción en espina de pescado, en sisá. O sea, estos señores tenían que saber muy bien cómo funcionaba en los tiempos de los flujos, el agua, porque es más, casi yo no sé si lo sabían o no lo sabían, pero tenían que tener muy clara la teoría de los flujos, ¿no? De que habla de que todo flujo siempre va a buscar su carga hacia el movimiento y que ningún flujo puede ser delimitado por una obstrucción porque obviamente termina desbordándose. O sea, este tema, la teoría
teoría de la dinámica de los fluidos, me imagino que la conocían de una manera, no sé, empírica o no sé, porque esto es un misterio hasta el momento. Lo que sí sé es que ese sistema que ellos crearon le permitía no solamente un equilibrio ecosistémico, le permitía una dinámica de fluidos, le permitía un sistema agroalimentario de avanzada. Y cuando ustedes vengan al museo, podrán mirar y encontrar en el museo las primeras herramientas que eran las piedras en forma de hacha, cómo ellos construían los montículos. Algunos han sacado la cuenta y dicen que por cada metro de montículo que hacían podían demorar entre 5 o 6 días, 8 días. Ahí tienen las cuentas de los antropólogos que han hecho el estudio, en donde te indica que cada montículo ese, cuánto demoraron en tiempo haciéndolo. Pero más allá de eso era como la dinámica del cultivo. Esta gente no pasaba hambre. ¿Por qué? Porque cuando llovía mucho, pues obviamente tenían la proteína, pues que eran los peces, pero también tenían el carbohidrato, que eran los cultivos de pancoger que lo hacían sobre los montículos. Hoy tenemos, y nosotros hacemos esa reflexión, y lo hemos hecho ante el gobierno nacional. Yo tengo una cosa que escribí, una investigación que se llama Ven y te cuento cómo es el cuento con la mojana, precisamente porque la mojana se habla mucho. ¿En qué sentido se habla? De que es inundaciones, todo el mundo habla de Caregato, se inundó Caregato, se robaron la plata de la unidad de riesgo, pues se habla de un montón de cosas, pero en realidad no se está hablando de la conversación de la mojana, y es cómo el sistema hidráulico Zenú, cómo la cosmovisión indígena de nuestros hermanos Zenú aprendieron eso, pero además valoraron todo lo que tenía en ese territorio, y nunca dejó de ser un territorio, digamos, ni fértil, ni tampoco que ponía en riesgo la vida humana, porque ese asentamiento vivió ahí casi 400 años, casi más de 400 años ahí dentro de ese asentamiento con ese sistema de hidráulico ese. Entonces, es importante reconocer eso. Hoy, como les digo, queda poquito. Pero la idea de hacer un homenaje, de hacer un espacio de turismo patrimonial arqueológico, es algo que me lo estoy, pero mejor dicho, peleando en estos momentos, en un buen sentido de la palabra, porque si es bueno, yo decía en estos días a la gente del ICANN y a la gente del Viceministerio de Turismo, si existe un Parque Nacional del Café que habla sobre la cultura campesina, que ustedes lo tienen allá en Antioquia, y que fue, digamos, la forma de reactivación económica y de identidad económica después del terremoto que les ocasionó pues muchas pérdidas humanas y todo eso. ¿Por qué no tener el Parque Nacional Arqueológico Zenú, que nos lleve y nos recree en la vida cómo es el sistema de hidráulico, pero más allá también cómo era la vida, la forma, el entendimiento, la armonía con el ecosistema, el saber que la sostenibilidad no es una palabra nueva, sino que la sostenibilidad la entendían ellos cuando de verdad anteponían toda la naturaleza en función de la dinámica ecosistémica. Maravilloso, es una idea maravillosa que ojalá se lleve a cabo. Porque uno ve la cultura Zenú, no solamente la parte hidráulica. Hace por ahí unos 20 días, un mes, hicimos un programa sobre Chinú Córdoba y nos mostraba todo el legado de los Zenú. Incluso nos sorprendió que hay un calzado, la Barca Tres Puntadas, que tiene cerca de 500 años y hoy se sigue fabricando, con algunas modificaciones, pero se sostiene la base. Exactamente. Y cuando tú miras el tema ya del legado en la agricultura, te das cuenta que es de avanzada, no hay sistema de riego que hubiera podido explicar mejor eso, pero también toda esta parte que tiene que ver, cuando vengan acá y visiten el Museo Arqueológico Manuel Huerta, se van a dar cuenta también de toda la forma, no solamente dentro de sino la música, las ocarinas, los funerales, la forma cómo estaban organizados. Era una sociedad súper organizada, súper estructurada, con conocimiento, y creo que nuestro mayor legado, siempre lo he dicho, por eso las oficinas de turismo funcionan en el museo. Nuestro mayor legado de ese Sucre Tesoro de Belleza Sin Igual es reconocer la importancia de la herencia Zenú como punto de partida. Al reconocerse eso como punto de partida, ya todo lo demás básicamente se convierte en un ejercicio de apropiación y de dinámicas de desarrollo a partir de esa apuesta. Bueno, no sé cómo les ha parecido, nuestra historia de Sucre Tesoro de Belleza Sin Igual. Mira, perdón, yo voy a intervenir.
Ahorita yo estaba hablando que mientras la señora Tatiana hablaba en mi imaginario, cuando ya puso el video, por Dios bendito, ya con ese video, ya entonces me sentí más allá, me sentí en esa hamaca, me sentí en el mar, me sentí en esas cascadas. Entonces realmente tienen mucha riqueza natural, cultural. Miran lo que nos acabas de explicar de toda esa parte que los eh, indígenas que los construyeron, o sea, qué riqueza tenemos realmente en Colombia, qué riqueza tan grande hay también allá en Sucre, que muchas veces se pierde mucha gente por irse fuera del país. Y realmente sí, hay que promocionarla más para que pueda uno. Y bueno, soñamos, Gustavo, con en algún momento poder ir, estar allá y eh, poder tomar de todas las riquezas que ellos tienen, un pedacito y sentirlo y toda esa energía que ella habló tan bonita, esa conexión de la naturaleza con lo espiritual, no, me encantó. Perfecto, aquí vamos a ver otro video para que nos transportemos a este lugar tan mágico, tan maravilloso. Don Hernán, ¿cómo le ha parecido la charla? Se quedó sin palabras, don Hernán. Maravilloso. Ya vamos a ver el video. Buenas, perdón, es que no podía, un momentico me desconecté. Pues me parece muy interesante todo lo que he escuchado, es algo muy diferente pues a lo de nuestra región y me parece pues una excelente presentación para conocer mucho más de este departamento y sobre su cultura, sobre su, sus, sus lugares turísticos. Pero hasta el momento me parece muy bien y qué bueno poder conocer y poder visitar en algún momento esta región. Muy bien, continuamos con el video. Se escucha, no tiene voz. Hoy tenemos rutas en los Montes de María que antes no existían y que todos en conjunto desde la operación local de cada asociación, de cada operador, hoy pues estamos trabajando de la mano en conjunto todos para mostrarle a Colombia, mostrarle al mundo lo que tenemos en nuestro territorio, donde en tiempos pasados tuvimos épocas oscuras y que quizás estigmatizaron ciertos destinos de nuestro departamento. Hoy la gente resiliente, hoy nos hemos levantado toda una generación para decir, Sucre es un potencial turístico, Sucre tiene una oferta maravillosa de naturaleza, Sucre tiene una oferta cultural, gastronómica, musical inmensa. Maravilloso de este recorrido es iniciar en la montaña y terminar en el mar. Vengan a definitivamente a vivir una experiencia más allá de una conexión, un encuentro real con uno mismo en medio de la naturaleza. Otro video que nos muestra más la riqueza natural que tiene ese gran departamento del norte de Colombia. Ese es los Montes de María. Esa es lo que dice el operador turístico, ahí es muy cierto, es una conexión con la naturaleza indescriptible, es la esencia, es recordar de que estamos hechos de un todo y ese todo vive dentro de nosotros. Hermoso, doña Tatiana, felicidades por este buen programa. Si alguien más desea hacer algún aporte, doña Karen o alguien, este es el momento.
No, que muchas gracias a Tatiana por esa gran labor y por ese amor por el departamento y por mostrar pues toda esa riqueza que tiene nuestro departamento, porque a pesar, es mucho más sucreña que muchos sucreños, aunque ella nació en otro departamento. Sí, ¿verdad? ¿De dónde es, doña Tatiana? Yo soy del Cesar, de Valledupar. Pero ya Del llevo, César. sí, llevo 25 años viviendo en Sucre. Entonces, Valledupar, sí, pero lo que dice Karen es verdad. Esto es un tema de apropiación, un tema de sentir las cosas y la verdad, la vida yo la he hecho aquí, soy enamorada, soy sucreña de corazón, de verdad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, que sí, ya después con Gustavo me dirán qué sigue. Bueno, ya me queda lo del tema de Envigado, ya como me pongo de acuerdo para que me va la invitación, para invitar a a los empresarios. Con Karen es el contacto. Karen es una gran amiga, una persona que yo quiero mucho, fui su jefa alguna vez cuando estuve en la alcaldía de Sincelejo. Nos conocemos, lo que se necesite. Sé que a veces me pierdo porque tengo una agenda muy ocupada, pero yo siempre saco tiempo para las cosas que me interesan. Esto me interesaba. Me quería contárselo a ustedes cuando necesiten, no sé, específicamente que les haga. Ya le hablé sobre todo el departamento, pero si algún día quiere solamente un escenario, otro que sea de un municipio en particular, entonces no lo puedo hacer yo porque eso es muy harto, está siempre uno, pero por lo menos yo le puedo decir a Karen, busquemos a Betty de Cince para que nos hable de la pollera colorada. Entonces viajan a ustedes a Cince con este programa tan chévere y que sea ella la que le cuente lo de Cince o que sea en Galera también la que le cuente. Entonces yo voy buscando como personajes icónicos si quieren mantener, digamos, un programa con Sucre, pero ya no solamente, pero tú me estabas preguntando ahorita por las cascadas. Entonces ya yo puedo decir, mira, allá en Colosol podemos hacer ese reportaje, este programa con un señor con el del guía turístico de allá, ¿cómo es que es? Me olvidé el nombre. Javier. Con Javier, exactamente, con Javier. Entonces Karen tiene los números de las personas y todo, yo nada más que los llame y le diga, mira, alístense por un especial así, y si quieren conocer más a profundidad, porque yo lo que les hice fue un paneo muy general de lo que es, pero si quieren saber más sobre los modelos hidráulicos Zenú, entonces podemos buscar a alguien del Museo Arqueológico, están los antropólogos que les hablen sobre de esto, o también está un historiador, si quieren saber más sobre Gabriel García Márquez, está el historiador Isidro Álvarez, que se sabe todo del Gabo en La Mojana, allá en Sucre. Yo tengo ahí la lista de personajes, si ustedes quieren seguir ahondando en los temas particulares de cada uno de lo que le acabo de contar. Claro que sí, nos interesa mucho coger todos los municipios. Este es un propósito que nos hicimos hace unos años, recorrer primero Antioquia, luego el país, que es lo que estamos haciendo actualmente, y mostrar toda la riqueza patrimonial que hay en cada rincón de Colombia. Entonces, si usted nos apoya con eso, maravilloso, ya hablamos con Karen y ya podríamos hacer otro programa sobre Tolú, sobre esos municipios, o sobre Sincelejo, que es la reina y señora de Sabana. Exactamente. También saben que les recomiendo hacer uno sobre la hermandad Nazarena, que Karen sabe que es muy bueno conocer, sobre el Rincón del Mar, que también está. Con Karencita podemos hacer varias cosas sí, con intermedio de ella para que nos apoyemos en eso. Eso sí, ya sabes, con paciencia conmigo, que a veces me pierdo, que tengo no sé qué. Por lo menos ayer no le pude contestar porque estaba en un consejo de gobierno todo el día, no tenía teléfono, en fin, cosas como esa. Pero me gusta la iniciativa, créanme que ojalá mucha más gente quisiera saber eso que ustedes están haciendo. Primero se recorrieron Antioquia, después Colombia, y eso es parte de la cultura general que uno tiene que saber, porque ajá, a veces la gente viaja, pero no conoce, solamente viaja. Conocer es descubrir es vivir la experiencia. Y hay algo muy bonito que usted habló ahí, pero que hay que profundizar sobre eso, sobre los cuadros vivos, que Exactamente. la gente como tal no sabe qué son los cuadros vivos. Entonces los personajes que ahí se quedan estáticos no sé qué tiempo, realmente yo creo que es algo muy propio de ustedes y no lo hay en otra parte del país.
Sí, claro, y ahí tenemos los maestros de la Corporación Cuadro Vivo de allá de Galera, que también nos podían hacer el programa con ustedes. Como esto es virtual, pues se conecta. Tienen que pedirle con tiempo que tenga una buena conexión y que sean ellos que les cuenten más detalles, porque como les digo, yo solamente les di un esbozo general de lo que conozco de la perspectiva turística, de la perspectiva cultural, pero hay gente de acá que se sabe la letra menuda de todo, mejor dicho, la historia, no sé qué, todo se maneje la cosa como. Entonces, si ustedes quieren hacer un ciclo o en diferentes, por lo menos, meses del año, uno o dos, o cada 15 días, no sé, como ustedes lo tengan allá, lo avisan con tiempo y yo les busco el personaje y yo sé que mucha gente está dispuesta a hablar de esto, les gusta estos temas. No, listo, quedemos así y también les hablamos con ellos para ver cómo hacemos el personaje, los programas de los cuadros vivos, que eso es algo que realmente llama demasiado la atención y que con seguridad no lo hay en ninguna parte de Colombia. Para que la gente más o menos entienda, cuadros vivos son personajes humanos reales que se quedan estáticos en determinadas poses y muestra una escena cotidiana de la vida de allá. Ujú, sí, de la vida allá es un cuadro de personaje, como bien nos acaba de decir, estático, que refleja una foto de una realidad. Y la realidad puede ser dura, la realidad puede ser crítica, la realidad puede ser grotesca, la realidad puede ser de resistencia o de apropiación o de patrimonio. Los invitamos más bien para que en el mes de enero, 4, 5 y 6 hasta el 7 de enero, que son las fiestas, puedan venir ustedes mismos y disfrutarlos, viéndolos ya ahí en su proceso, inclusive pueden documentar cómo es el proceso de construcción del cuadro vivo de esto, cómo lo hacen, cómo hacen los montajes, cómo ponen las temáticas, cómo se disfrazan, cómo hacen para que queden tan reales. Entonces, muy interesante. Ya programamos con tiempo para que hagamos el viaje y podamos ver los cuadros vivos, que realmente es algo muy, muy patrimonial. Sí, señor, muy patrimonial y es nuestro patrimonio declarado por la UNESCO. Bueno, entonces muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Doña Tatiana, bueno, felicitarla por el programa tan maravilloso. Realmente lo que usted dijo ahorita, uno va a pasear, pero pues no se mete tan lleno a ver la maravilla de todas las partes donde uno va. En ese caso, pues Sucre, que es tan maravilloso. Y usted con esa propiedad que habla, pues que pensé que era realmente de Sucre, porque habla con mucha propiedad como si fuera toda la vida de allá. Entonces, muy, muy buen programa. Y rico tenerla acá en Envigado ahorita en septiembre, para que nos siga pues hablando de ese espectáculo de allá. Listo, yo voy a hacer todo lo posible para ir en septiembre allá. Espero que me hagan la invitación formal para poder sacar viáticos y eso, ya con Ángel, que tiene su contacto, es mi asistente. Entonces con él pueden tramitar todo para que me puedan yo ir de manera ya oficial al evento. Si quieren, si dentro de la feria tienen algún tema académico que quieran que, bueno, aparte de todo, yo soy magíster en turismo, entonces si quieren algún tema académico que pueda justificar mi viaje, entonces, Es que nosotros inclusive en las 3 redes que manejamos, nosotros tenemos un espacio abierto para conversatorios, ajá, para bueno. danzas, para cuentería, para poesía y para teatro. Ok, entonces si tienen un tema específico ahí que quieran que hablemos de turismo, entonces ya eso justifica mucho mis viáticos, entonces ya yo puedo pedir el permiso, los viáticos, ir allá. A mí sí me interesa, como le decía, el hermanamiento con Antioquia, estamos trabajando y eso que ustedes están haciendo es espectacular, o sea, abrirse, conocer, no solamente allí en su entorno, sino otras culturas, otras formas de ver la vida, eso se llama crecimiento personal, eso ayuda a que las personas tengamos un mapa más claro también de cómo se comportan los otros en función de un territorio. Perfecto, Claro, entonces más clara, sí. le hacemos las cartas y se las hacemos llegar. Bueno, bonito noche. Mi Dios les bendiga por ese trabajo tan maravilloso que hacen, por tener en cuenta Sucre, por abrirme los espacios con ustedes y ahí estamos. Como siempre, es un placer conocer gente nueva, gente valiosa que en este país hace también cosas bonitas
para que el país crezca y para que las regiones se hagan conocer. Muchísimas gracias, feliz noche. Que Perfecto. descansen, que descansen. Este programa queda grabado en nuestro canal de YouTube, Red Patrimonio Ambiental de Antioquia. Ya el viernes se los compartimos. Eso, me mandas ahí me mandas ahí el link para yo poderlo mirar y también compartirlo y colocarlo ahí en los grupos de WhatsApp de las autoridades de turismo y todo eso. Vale. Perfecto, así que vamos Muy entonces. bien. Una Bueno, feliz que noche. esté muy bien, muchas gracias, que Dios les bendiga. Usted, muchas gracias. Un placer, feliz noche. Feliz noche. Claro, feliz noche. ¿Qué pasó ahí?